Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a presentar este debate y sumarme además así a la celebración del 50 aniversario del CIP Compostela. Yo soy Ana Iglesias, periodista del Grupo Correo Gallego, y desde luego no podía haber comenzado mejor este día hablando de cocina y de emprendimiento, de modelos de negocio, con tres personas que saben muchísimo de ambas cosas. Son Sergi Arola, Pepe Vieira y Iago Pazos. Ellos van a hablar del éxito empresarial en restauración, de la figura del chef emprendedor, cada uno con una ponencia distinta, abordando distintos aspectos y luego poniendo en común todas esas ideas. Vamos a empezar el turno con Pepe Vieira o Xosé Canas y Pepe Vieira, porque ha logrado hacer que sean uno mismo. Nacido en Vigo en 1973, es el cocinero responsable de los fagones de Pepe Vieira y de Ultramar. Es integrante del Grupo Nove y poseedor de una estrella Michelin y de 2 soles Repsol. Realizó sus estudios en la Escuela de Hostelería de aquí y su trayectoria profesional empieza en Canadá, donde trabaja en un negocio propiedad de amigos de su familia. Creo que iba a estudiar inglés, pero terminó además cayendo en todos los placeres de la gastronomía, moviéndose por el mundo y aprendiendo mucho. En su regreso a Galicia y con la colaboración de su hermano como catador, el Sumiller y Nariz de Oro Soancanas, deciden abrir al público un restaurante en la localidad de Sanxenxo que lleva como nombre Pepe Vieira. En 2008 trasladan el restaurante Apoyo a un edificio vanguardista en una finca familiar, donde conseguirán su primera estrella Michelin y 2 soles para la guía Repsol. También tiene experiencia televisiva en Canal Cocina con el programa Dando la Lata. Es un gran investigador sobre nuevas formas de expresión de los productos locales. Su cocina es evolutiva, comprometida y arriesgada. Está reconocido como uno de los valores de la cocina actual, cuenta entre sus reconocimientos con el premio al mejor cocinero gallego en 2002. Y Pepe Vieira, que le toca abrir este turno de ponencias, va a hablar de los fogones al Excel, ese camino infernal, los 7 motivos por los que no deberías montar un restaurante. Bueno, vamos a empezar. Yo escogí el título de esta ponencia un poco pensando en la gente cuando salimos de la escuela, ¿no? Yo, como vosotros, estudié aquí, y muchas veces, bueno, pues lo que aprendemos, en la mayoría de los casos, es el oficio, ¿no? El oficio de cocinero. Vamos cambiando de restaurantes, vamos aprendiendo, cada vez vamos, bueno, pues, aprendiendo mucho más hasta que, no sé, un día decidimos que vamos a montar un restaurante. Un poco sin darnos cuenta, lo que hacemos es que montamos una empresa y, pues, como todas las empresas, tiene una serie de particularidades, ¿no? Muchas veces ese camino, ¿no?, del que hablaba, del que os comentaba la presentadora, ese camino que hay desde el fogón al Excel, ¿no?, pues muchas veces no sabemos cómo dominarlo, ¿no?, o cómo meternos. Y un poco, bueno, pues lo que voy a hablar hoy va un poco sobre eso, va también sobre mi propia experiencia, cómo lo he hecho yo, que no es tampoco que sea ejemplo de nada, pero bueno, es una experiencia más, ¿no?, que la voy a poner, bueno, pues la voy a compartir con vosotros. Bueno, este es el título. Me he currado un PowerPoint, un poco para seguir yo mismo el hilo de mi monólogo. Vamos a ver si va para adelante. Bueno, los 7 motivos por los que no deberías de montar un restaurante. Bueno, lo he querido poner así en negativo, también podríamos entenderlo con los 7 motivos por los que sí deberías de montar un restaurante. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que yo creo que uno se debe de preguntar antes de montar un restaurante. Saber si cumplimos con esas 7, digamos, premisas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, empiezo desde el punto 0, que es la idea. El segundo es el estudio de mercado, la viabilidad, la localización, el local, el concepto, el precio, el equipo, la comunicación y, bueno, por último, la conclusión. Los he querido repartir así, podrían ser otros. Seguramente dentro de algunos se podrían ver más cosas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues es un desarrollo, es el mío. Es lo que yo, más o menos,
haciendo esto, ordenando esta charla que os iba a dar, pues más o menos es lo que yo he pensado que quizás son las partes en las que deberíamos de saber, deberíamos de acentuar a la hora de montar un restaurante. Vale. Empezamos. La idea. Bueno, es importante primero tener una idea, ¿no? O sea, digamos, antes de montar un restaurante, pues alguien o cualquier otro tipo de negocio, primero tenemos que tener la idea. Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Queremos montar un restaurante en la playa, queremos montar un restaurante en la montaña, queremos tener un restaurante en la ciudad. Muchas veces también depende muchas veces también depende del tipo de vida que queramos tener, ¿no? Si desde luego queremos, por ejemplo, nos gusta pasar los fines de semana en casa y los domingos ir a misa y no sé qué, no sé cuánto, pues entonces podríamos montar un restaurante en un polígono industrial que cierre los fines de semana y entonces pues podemos disfrutar de los fines de semana. Pero desde luego, si lo montas en la playa o si pues vas a trabajar en vacaciones, bueno, etcétera, etcétera. Ya me entendéis, ¿no? Y luego hay un concepto aquí que pone la empresa siempre va a moverse y a evolucionar. Y esto es una idea que os quiero transmitir de que un restaurante o una empresa se mueve. Esto va o hacia adelante o va hacia atrás. Y depende que vaya hacia adelante o hacia atrás si la empujas. Pero no se queda quieta. O sea, si no la empujas, se va para atrás. Entonces, teniendo en cuenta esto, si algún día pues, pretendéis montar un restaurante, debéis saber que tenéis que estar siempre empujándolo. Porque si no lo empujáis, se va a ir para atrás. Bueno. Siguiente. ¿Cómo saber que es una buena idea? Una de las cuestiones para saber si vuestra idea es buena es preguntaros si tiene capacidad de evolucionar. Como os decía antes, la empresa va a crecer. Entonces, si montáis una empresa que de entrada la idea ya es que no crezca, de alguna manera ya la estáis cerrando. Por lo tanto, tenéis que pensar en algo que pueda evolucionar en el tiempo. De manera que, bueno, pues yo qué sé, un ejemplo. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo monté un restaurante muy chiquitito en una zona en San Senso y entonces, bueno, pues el rollo era que teníamos 8 mesas, tal, aquello era la ruina. Y entonces, claro, lo primero que pensamos es, bueno, si nos cambiamos a otro restaurante, bueno, pues tendremos que evolucionar y tendremos que crecer. Bueno, pues la idea fue pues, montar algo en el que además de hacer la cocina que queríamos hacer y de tener un rollito gastronómico y así muy pijo, pues poder, de alguna manera, hacer banquetes, hacer catering, que se nos pudiese ampliar el concepto, ¿no? Y crecer. Y eso es un poco la idea. Bueno, y luego, bueno, por supuesto, lo que os decía antes, que sea acorde a vuestro tipo de vida, que, bueno, pues si queréis tener una vida fácil y no sé qué, pues montarlo de una manera. Si queréis, bueno, ya sabéis que esto siempre dicen que es muy... Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque siempre dicen que esto es como súper sacrificado y no sé qué, no sé cuánto. A mí no, tampoco me lo parece tanto, hay cosas mucho peores. Pero lo que sí que creo que deberíais de pensar es si es acorde a la vida que vosotros queréis vivir, ¿sabes? Pues eso, si queréis ir el domingo a misa, montar el restaurante en un polígono o en un sitio que sepáis que los domingos no se curra. Si no, tenéis que saber que vais a trabajar en vacaciones, que vais a trabajar tal, y luego, pues tampoco es cuestión de estarse quejando siempre. También tiene sus partes positivas, ¿eh? Porque, por ejemplo, el rollo de los domingos tener que ir a currar y tal, bueno, pues te saltas los bautizos de familia, las comidas en casa de la suegra, estas cosas, que luego no tienes que ir. Bueno, por supuesto, saber la tipología de negocio, es lo que estábamos hablando, si en la playa, si en la franquicia, si en self-service. Bueno, una vez que pasamos que tenemos la idea clara, no va. Bueno, tenemos que hacer un estudio de viabilidad. Esto es muy importante, ¿vale? El estudio de viabilidad tampoco se trata bueno, o sí se trata, ¿no? Pero cuando vamos a hacer nuestra primera empresa, nuestro primer negocio, tampoco vamos a hacer un estudio de viabilidad que nos cueste 40.000 pavos, porque nos va a costar más el estudio de viabilidad que el negocio.
Entonces ya de por sí el estudio ya no hay viabilidad. Entonces, no se trata tampoco de hacer un estudio súper extenso de la viabilidad del negocio. Claro, si fuésemos a montar un pedazo de restaurante y tal, sí, antes habría que hacer un gran estudio, pero por lo menos sí que tenemos que hacernos una serie de preguntas. Tales como, ¿cuál es tu público? ¿Dónde está tu público? ¿Cuál es tu plan de empresa? Tenemos que saber, bueno, pues si vamos a montar un restaurante que está destinado pues, para gente de un nivel adquisitivo alto, pues saber dónde está situado esta gente de nivel adquisitivo alto, si está en la zona, si viajan a la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay una viabilidad. Y, por supuesto, ¿cuál es tu plan de empresa? Siempre hay que hacer un plan de empresa. El plan de empresa también, a ver, no es que haya que hacer un estudio ahí súper detallado, pero por lo menos sí saber, oye, pues me voy a gastar tanto, esto me va a costar tanto, lo otro en personal me voy a gastar no sé cuánto, voy a ingresar no sé tal. O sea, hacer más o menos un plan de lo que va a ser la empresa y la pasta que vais a ganar. Tenéis que saber cuánta pasta queréis ganar. No, yo me quiero forrar con esto. Bueno, pues entonces tendremos que mirar la manera de que, si te quieres forrar, pues tendremos que ver la manera donde vamos a sacar la pasta para forrarnos. Seguimos. La localización. Vale, la localización es súper importante. Bueno, aquí he puesto un mapa del mundo y tal, pero bueno, evidentemente no hace falta... No sé, a mí con Galicia ya me llega, ¿no? Ya casi me sobra. De hecho, bueno, también es una estrategia el hecho de no salir de una zona, si ya tienes varios, también es una estrategia el hecho de no salir de una zona más o menos recortada. Mira, yo una vez estábamos, voy a contar una anécdota que es graciosilla, que tiene que ver con esto, y una vez íbamos a montar un restaurante en San Paulo, ¿no? Bueno, estas cosas y tal, que de repente se te va la olla, ¿no? Vamos a montar un restaurante en San Paulo y tal. Y estábamos en San Paulo, pues no, la cosa ya iba avanzada y tal, y ya estábamos allí, estábamos en una notaría, y íbamos la cosa iba bien. Y entonces estábamos allí y nos venimos arriba, ¿no? Y decíamos, no, pues hostia, el siguiente lo vamos a montar en Lima y después montamos otro en Buenos Aires y tal, no sé qué. Y había un señor ahí en la mesa que dijo, ¿por qué quieres montar uno en Lima si aquí hay 18 millones de habitantes? Pues tiene toda la razón, ¿no? O sea, puedes montar 55 restaurantes en San Paulo sin tener que salir de allí, lo cual te va a ser más sencillo, ¿no? A la hora de tus propios recursos, ¿no? Del rollo de ir a uno o a otro, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad. Bueno, el caso es, necesitamos un sitio y necesitamos las licencias. Esto es un problemazo. En España, yo creo, y desde mi experiencia, desde mi punto de vista, quizás uno de los mayores escollos que puedes tener a la hora de montar un restaurante, la burocracia. Tienes que pegarte aquí con medio país para poder sacar una licencia, que luego por encima muchas veces ni estás demasiado jurídicamente resuelto, etcétera, etcétera. Y por último tienes que buscar una financiación. Vale, pues la financiación... bueno, pues muchas veces tienes que tener un proyecto sólido, tienes que ir fijando todos los pasos anteriores para tener un proyecto que sea sólido, para ir al banco y contarles algo decente. No llegar allí y contarles, no, quiero montar un restaurante aquí con unos colegas y tal, tienes que llevar algo potente. O directamente, pues irte a hacerlo con socios, que esa es otra posibilidad, ¿no? O sea, bueno, el caso es que hay que buscar una financiación que sea cómoda, que te permita vivir también. Bueno, esto es un poco el mismo desarrollo. Bueno, aquí pasamos por las licencias, desde el Ayuntamiento, Diputaciones, Junta de Galicia, agua, no sé qué, tal, calidad, tal, otro, mil movidas. Los bancos son los socios y tal. Bueno, el concepto, que diría Manquiña. Vale, el concepto. Aquí, por un lado, tenemos que tener una idea de cómo va a ser el restaurante. Si queremos que sea una hamburguesería, si queremos que sea un restaurante gastronómico, si queremos que sea un tapas bar, la idea que tengamos. Vale, ¿qué se va a ofertar a tus potenciales clientes? Diferencias entre diferenciación, tradición, seducción, si queremos que sea un sitio pues, que funcione más durante el día o durante la noche. Evidentemente queremos que funcione durante el día y durante la noche.
Esto si vamos a tener, si queremos ir a un público más vegetariano, si queremos ir a un público pues bueno, en fin, la oferta, tener una oferta clara de lo que queremos hacer. Y luego el ambiente y el diseño, el interiorismo. Esto bueno, hay dos partes dentro del interiorismo, lo que es la parte artística, que el sitio sea muy bonito, ¿no? O sea, contratar a un buen diseñador y que nos lo haga, un buen interiorista, y otra parte que es la técnica. Y la técnica tiene que ver más con nosotros, tiene que ver más con ser capaz de diseñar un espacio que luego sea cómodo para trabajar, en el que haya bueno, pues una cocina, que haya unos flujos los flujos de los cocineros, los flujos de los camareros, donde va a estar colocada la caja, donde va a estar colocada la cafetera, donde está la freidora, donde está el horno, si el horno se abre a la derecha o a la izquierda, esas cosillas que luego definen que el restaurante sea cómodo y viable para trabajar. Bueno. Luego en cuanto a esto, hay una idea. ¿A dónde tengo que apuntar con esto? Es que a lo mejor estoy apuntando al lado equivocado, ¿no? Bueno, la oferta más el ambiente y el diseño. Bueno, esto que os quería explicar aquí, así de manera rápida, y pongo dos ejemplos de dos de mis restaurantes. Es que es una equivocación a veces, que existe muchas veces, en las que se crea un restaurante y una oferta que no tiene nada que ver con el restaurante, con el interiorismo o el ambiente del restaurante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues imaginaros que cogemos y montamos una hamburguesería, que normalmente tienen así como una luz como más blanca, con un rollo como más rápido, para que la gente coma y se vaya, para tan. Imaginar que en ese espacio de una hamburguesería montamos un restaurante gastronómico y hacemos menús de degustación y ponemos no sé qué y tal. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque la gente no espera ese local para esa oferta. Entonces, la oferta y el local tienen que ir, digamos que tienen que estar ligados, tienen que estar unidos, ¿no? Os pongo aquí dos ejemplos. Uno es de mi restaurante Pepe Vieira, que es un restaurante gastronómico, así como potente y tal, un wannabe, y el otro concepto de mis otros restaurantes, que son la Ultramar, que es un concepto pues, muchísimo más light, muchísimo más desenfadado, etcétera, etcétera. Bueno, un concepto, ya veis, que la gastronomía y la ambientación va acorde, y en este, pues también, ¿no? Un sitio donde, pues, oye, te puedes comer un bocata y tal, estás cómodo, no sé qué, pero es otro rollo. Importante no confundirse en este tema de la ambientación. El precio. Bueno, evidentemente el precio que vas a poner, pues va a definir también, va a definir tu clientela, va a definir tu espacio, va a definir un montón, va a definir que la gente entre o no. Si es muy caro pues, y no es un justo precio, no está acorde a lo que estás ofreciendo, la gente no va a entrar. Vale, entonces los aspectos a controlar, los costes y el entorno, el coste de producto, costes fijos, variables, y herramientas que tenemos para controlar todas esas cosillas. Pues el precio medio por cliente, los productos más vendidos, los menos vendidos, que te van a dar, esas estadísticas te van a dar el control de si eres caro, si eres barato, si puedes subir un poco más el precio. No hay peor cosa que estar por debajo del precio que el cliente quiere pagar, porque, por ejemplo, estaríamos palmando pasta. Si nosotros, por ejemplo, tenemos los precios muy baratos y el cliente está dispuesto a pagar más por ir a nuestro restaurante, coño, estamos perdiendo dinero, habrá que subir el precio. Entonces, todas esas cosas hay que conocerlas, hay herramientas, hay, pues eso, cosillas que nos van diciendo, estadísticas que nos van diciendo dónde estamos y cómo tenemos que poner el precio. Importantísimo el precio. Vaya rollo que os estoy soltando aquí, ¿eh? Pero bueno, luego estas cosas es que es así. Esto es un poco más divertido, la parte del fogón, pero es que esta parte está ahí, hay que hacerla. El equipo. Bueno, es importantísimo tener un buen equipo. Sin un buen equipo, pues no vamos a ninguna parte. Tienes, dentro de conseguir un buen equipo, es importante atraer y retener el talento. Para eso, para esto de poder tener un buen equipo, nosotros esta parte la partimos en tres conceptos que para mí son básicos para poder tener un buen equipo. Vale. Uno de ellos es la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo no me refiero a que estar ahí todo el puñetero día, venga, vamos, no sé qué, tal, sino a
por ejemplo, a la pertenencia a un proyecto ilusionante. O sea, ser capaz desde el restaurante que la gente que trabaja contigo esté ilusionada dentro de un proyecto grande o un proyecto no tiene necesariamente por qué ser grande, pero sí ilusionante. ¿Vale? Los liderazgos naturales, que van un poquito más en ese rollo que os decía de venga, vamos y del no sé qué. Claro, uno tiene que aportar esa figura de liderazgo cuando quiere abrir un restaurante. La capacidad de crecimiento personal y profesional. Tenemos que darle a la gente la capacidad de crecer dentro del proyecto, de crecer de manera profesional y de crecer de manera personal. Si no, pues la gente pues, se queda o se cambia, se va a otro proyecto. Vale, y la importancia dentro del grupo. Es fundamental que todo el mundo se sienta dentro del grupo y se sienta importante dentro del grupo de trabajo. Vale, esto es una parte. La siguiente es la conciliación familiar. Bueno, buen horario, tiempo libre y otro concepto que es ellos no son tú. O sea, tú puedes trabajar 14 horas diarias, 16, no pasa nada. Pero la gente que trabaja contigo, pues oye, no tienen por qué seguir tu mismo ritmo. Esto es, mira, yo cuando estudiaba aquí, me acuerdo que aquí en Galicia hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Y una que va cambiando demasiado poco a poco, pero que va cambiando es que yo cuando estudiaba aquí venían los empresarios de la costa a buscar gente para ir a currar, de aquella no había prácticas. Entonces nos decían, no, venid y tal, que os vamos a tratar como si fueseis de la familia. Entonces, hostia, como de la familia no. Porque la familia, 16 horas seguro. Vale, y el segundo es tener un buen salario, acorde con el trabajo realizado. Bueno, esto que así a priori es muy sencillo, parece muy sencillo, yo creo que es uno de los grandes escollos de lo que está pasando hoy en Galicia, que bueno, pues no somos capaces los empresarios de conseguir darle a la gente todas estas posibilidades. Vale, lo siguiente es la comunicación. Hoy en día es imposible querer tener un restaurante, salir al mercado sin tener una estrategia de comunicación. Tampoco se trata de, ¿sabes?, de tener como en lo demás, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de parámetros que yo creo que son importantes, pero tampoco hay que volverse loco. Pero sí que hay que tener una estrategia. Y hoy en día los medios de comunicación, o sea, más que los medios de comunicación, sino las herramientas de comunicación que tenemos, nos permiten casi desde el restaurante poder marcarnos una estrategia de comunicación. El Facebook, el Twitter, el otro, la moto. O sea, ser capaces de llegar a nuestro público, sobre todo si estamos en un sitio donde no se nos ven. Por ejemplo, nosotros estamos a tomar por saco en un monte que nadie nos ve. Si no estamos todo el puñetero día dándole al Twitter, al Facebook, al otro y a la moto, la gente se olvida. Entonces, continuamente tenemos que estar volviendo a tal. Bueno, aquí hablo de varios conceptos. ¿Cuál va a ser la marca del restaurante? Hay una problemática que a mí me ha pasado, que es esto, cuando le pones el nombre al restaurante y luego está el nombre del chef o del cocinero. ¿Qué pasa? Que hay un conflicto de marcas ahí. Muchas veces sabemos el nombre del cocinero, pero no sabemos el restaurante. Y a veces viceversa. A mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Antes viste a la presentadora que me presentaba y decía Pepe Vieira, José Canas, no sé qué, tal, un lío. Entonces, si lo podemos solucionar desde el principio, pues mejor. Bueno, esas cosas que yo creo que hay que pensarse antes, ¿no? Bueno, el plan de comunicación, la línea editorial. Bueno, aquí hablamos de la línea editorial, de la línea de diseño y del marketing. La línea editorial es un poco el estilo. Antes os ponía, por ejemplo, el rollo de mis dos restaurantes, ¿no? Pues hay dos líneas editoriales. Una para Pepe Vieira, que es una línea, pues eso, más pija, así, más rollito más fino, más cuidado, más tal, más cual. Y luego tenemos la Ultramar, que tenemos una línea editorial más casual, ¿no? Más desenfadada, más tal, que marca un poco también la personalidad de cada uno de los restaurantes. Bueno, hay que tener una línea editorial y siempre tiene que ser igual. O sea, no vale que un día seamos los más chachis del mundo y otro día estemos deprimidos. No, o sea, sí, la línea editorial tiene que ser siempre igual, tenemos que hablar siempre más o menos no de las mismas cosas, pero sí que tenemos que marcar la línea editorial. Por ejemplo, en nuestro caso y en nuestras redes sociales, bueno, en cualquiera de las dos, pero en Pepe Vieira, por ejemplo, pues siempre los temas están marcados.
No de repente se habla de, yo qué sé, del fútbol, por ejemplo, no. Siempre está marcado, tenemos una estrategia, sabemos dónde queremos llegar, etcétera, etcétera. La línea de diseño es la imagen corporativa, los logos, materiales de producción, toda esta serie de cosas que también hay que tener. Y el marketing, materiales de producción, materiales promocionales, intervenciones públicas, etcétera, etcétera. Vale, y bueno, aquí veis esto, bueno, pues la diferencia entre una línea y la otra. Bueno, y la conclusión. Crecimiento de la empresa, nueva labor de equilibrio profesional y empresario. Bueno, yo quería, para concluir, hacer una reflexión sobre esta parte, ¿no?, de empresario y cocinero, que al final creo que nosotros como cocineros tenemos que saber este tipo de cosillas, tenemos que poco a poco enfrentarnos a ellas para conseguir que nuestra empresa tenga una proyección, tenga un futuro. La mayoría de los restaurantes cierran, la mayoría de ellos en los 10 primeros años. Por ejemplo, eso es una cosa que nosotros vimos cuando decidimos montar el restaurante. Hicimos lo que os decía, un pequeño estudio de mercado, pero no un grandísimo estudio de mercado. Porque cuando hablas de estudio de mercado parece que contratamos aquí a Garrigues para que nos hiciese. No. Fuimos nosotros y lo vimos, lo preguntamos, no sé qué. En Galicia, la mayoría de los restaurantes que no funcionan en temas de banquetes cierran, tienen una vida aproximada de una década, la mayoría. Sobre todo los que se mantienen en un nivel alto, les es súper complicado pasar de la década. La década es casi el objetivo, ya no solo de los restaurantes, sino de cualquier empresa. Porque a medida que vas creciendo, vas cargando tu mochila de cosillas. Cada vez tienes más hipotecas, cada vez tienes más hijos, cada vez tienes más gastos, cada vez tienes más mujeres que te has separado, cada vez tienes no sé qué. Entonces, cada vez tu mochila va siendo más grande. Y de repente aparece un chaval que tiene 20 y pico años, que acaba de salir de la escuela, que monta un restaurante y lleva la mochila vacía. Y te pasa. Bueno, pues no puedes dejar que te pase. Tienes que seguir avanzando. Tú no puedes, aunque llevas la mochila a tope, tienes que seguir corriendo. Bueno, eso es fundamental verlo desde el principio, verlo en perspectiva. Si lo veis desde el momento en que montáis el restaurante, lo podéis hacer de manera que vayáis cargando esa mochila, pero de una manera, la mochila hay que cargarla, pero de una manera contenida y sabiendo que vas a tener que seguir corriendo durante mucho tiempo. Y por último, el tema, y sobre todo lo importante, creo que es que aunque sepamos todas estas cosas, lo importante es no olvidarse de que en realidad lo que somos es cocineros, que es lo realmente importante y lo que sí que va a llevar a tu empresa hacia adelante, que seamos buenos cocineros y buenos profesionales. Es fácil encontrar, bueno, fácil, entre comillas, pero podemos encontrar un buen profesional de la administración de empresas. Lo podemos incluso contratar. Nosotros no tenemos por qué saberlo todo, pero lo que sí que tenemos que saber es cómo se pilota el negocio desde la cocina. Y lo que sí que tenemos que saber es trabajar desde la cocina y ser muy, muy buenos profesionales, sobre todo en el ámbito de la cocina. Esto es un añadido más que debemos saber, pero no es lo fundamental. Lo fundamental está en el fogón. Y por último, lo que sí que quiero decir es que hay, creo que es para todos, la responsabilidad de crear una hostelería que sea digna para la mayoría de la gente de que trabajamos en la hostelería. Y esto es algo que tenemos que crear nosotros. Nadie va a venir desde fuera y nos lo va a crear. Tenemos que crear nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser capaces de que la gente tenga sus días libres, que la gente tenga vacaciones, que haya conciliación familiar, etcétera, etcétera. Muchas veces desde el precio, porque muchas veces no somos capaces, no tenemos el valor suficiente de cobrar lo que se debería de cobrar para después pagar un sueldo digno, para que la gente tenga su conciliación familiar y que la hostelería no sea este reducto, o el reducto que era, de gente bueno, yo siempre digo que la hostelería